Vamos a la página 6 ahora. Sería la autoridad para disciplinar. Esta es la segunda parte de la clase esta noche de el 7 de abril. Para ejercer. Bueno, ¿qué pasó acá? Pensé que. Se le cortó. Se cortó. Ok. Bueno, ¿dónde estamos? Tengo que. No, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué ven ustedes? A usted. Ahora ven la. Dice, mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? Sí. Ok, todavía. Sí. Se ve la pantalla. Ok. Se había cortado y luego volvió. Bueno, vamos. Ok. La autoridad para disciplinar. Leo de nuevo. Jesucristo enseñó que Dios ha dado autoridad a la iglesia local para ejercer la disciplina correctiva. En Mateo 18, 15 al 20, tenemos el proceso acá es el proceso que se usa cuando hay conflictos personales y con cierta categoría de pecado en la vida de los hermanos también. El proceso vamos a estudiar más en la lección 6, todo el procedimiento. Pero por ahora vamos a enfocarnos en lo que es la autoridad de desatar o de atar y desatar. Pero leamos el texto. Mateo 18, a ver, si no me equivoco, a la hermana Silvia Rodríguez o Hernández, te toca tocar. Esto sería el número romano 1, la autoridad de atar y desatar. La autoridad para atar y desatar. Leo del 15 al 18. Sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Muy bien. Ok. La autoridad de atar y desatar. El concepto de atar y desatar es cuando la iglesia, guiada por los principios bíblicos, en oración, buscando la dirección y control del Espíritu Santo, cuando lleguen a tener que tomar una decisión, sea de perdonar, confirmar el amor y restaurar, o confirmar el amor, pero limitar la participación de alguien en un proceso de restauración o expulsar en la falta de arrepentimiento. Entonces, al buscar al Señor, al buscar y seguir principios bíblicos, al buscar la ayuda y guía y control del Espíritu Santo, al tomar una decisión, la iglesia, en conjunto, los miembros mayores, esa decisión es la decisión que Dios ha tomado.
Entonces, es como confirmando aquí en la tierra lo que Dios decidió en el cielo y viceversa. Entonces, cuando la iglesia decide atar y cerrar un tema, buscar restauración, perdonar por el arrepentimiento expresado y dado, eso está atado en el cielo. Cuando decide desatar o no perdonar o no, la persona ha rehusado responder positivamente. Atar y desatar, uno puede ser positivo, negativo, uno el otro. No podemos decir uno es el otro sí o sí, pero digo, las decisiones así tomadas por la iglesia son las decisiones tomadas por Dios en el cielo y por lo tanto tiene que ser la iglesia en conjunta que toma esta decisión. ¿Me explico? Espero que no les haya confundido con esto. El punto B, la iglesia ejerce su autoridad de atar cuando imparte su disciplina sobre un pecador que no se arrepiente. Por otro lado, la iglesia ejerce su autoridad de desatar cuando perdona y restaura a la comunión plena a un santo arrepentido. Entonces la autoridad está dada a la iglesia. Dilo a la iglesia. Todo lo que atéis, plural, será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra, plural, será desatado en el cielo. Ahora, verso 19. Hermano Carlos. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Hecho por mi Padre que está en los cielos. La aprobación de Dios está en enfoque aquí. La aprobación de Dios. Mateo 18:19 enseña que todo lo que atéis vosotros, lo de la asamblea de la iglesia local, como en verso 17, lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, literalmente. Está en la voz, perdón, el tiempo perfecto habrá sido atado. Tiempo perfecto en griego. Y todo lo que desatéis, punto B, en el cielo, perdón, en la tierra, habrá sido desatado en el cielo. Cuando la iglesia ejerce la disciplina, corrigiendo a los pecadores, perdonando al arrepentido, sus decisiones reflejarán la voluntad de Dios. Reflejarán la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Y muchas veces a través de los años he experimentado esto, que cuando tomamos el tiempo de orar y buscar a Dios como iglesia, como familia de iglesia, en una situación de disciplina, seguimos los principios bíblicos. Al tomar la decisión que tenemos que tomar, sea lo que sea, vemos que Dios da la paz aun cuando el hermano en pecado o hermana en pecado no responde correctamente. Cuando responde correctamente es un tiempo de lágrima, regocijo, perdón,
y luego establecer pautas para la restauración. Cuando no hay arrepentimiento, hay lágrimas, pero no podemos extender el perdón cuando la persona no reconoce su pecado. Pero igual hay una paz que el Señor da porque hemos procedido conforme a su voluntad revelada en la palabra, en esto. Ahora, en el versículo 19, vemos la prioridad de la oración. Muchos terminan leyendo este pasaje en 17 o 18, pero 19 y 20 están todo parte del contexto. Entonces, de ponernos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran a Dios en la oración, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesucristo acá proporciona, punto A, proporciona el secreto para tomar decisiones correctas en el ejercicio de la disciplina de la iglesia, y es la oración. No es 5 minutos al comenzar la reunión de disciplina o la administrativa, no es así. Es mucha oración de antemano, buscando el rostro del Señor, buscando su voluntad, siguiendo las pautas y principios bíblicos, buscando hacer lo que Él quiere que hagamos. Y la frase se pusieron de acuerdo sugiere la idea de llegar a un acuerdo mediante la discusión o debate de un asunto de antemano. Y punto C, Jesucristo estableció un principio para tomar decisiones basadas en el consenso y la unanimidad. Y por lo tanto, punto D, la promesa de Jesús es que Dios dará sabiduría, dirección y poder para tomar decisiones a la Iglesia unida en sus oraciones respecto a asuntos de disciplina. Pero punto aparte acá, yo veo que este proceso también funciona cuando la iglesia tiene que tomar decisiones importantes que no tienen que ver con disciplina. A veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer. Como Ezequías diciendo a Dios, a ti volvemos nuestros ojos, no sabemos qué hacer. Y en esos casos yo creo que es importante esperar. Ponernos de acuerdo en que no llegamos a una conclusión en esto. Especialmente si hay una división, no estamos hablando de disciplina acá, estamos hablando de otras decisiones. Cuando hay una división importante o una buena parte de la familia de la iglesia cree una cosa y otra parte cree que debemos hacer otra cosa, paramos por ahora, volvemos a nuestros hogares en oración, buscando el rostro del Señor. Y en unos días o en una semana o dos vamos a volver a reunirnos. Pero después de buscar al Señor en oración y en ayuno si sea necesario. Y buscar el rostro del Señor en esto. La prioridad de la oración. Y por último, número 4, la presencia de Cristo en esto. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De nuevo, en todo el contexto, comenzando con el versículo 15. La oración de la iglesia será eficaz porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo está presente en medio del grupo más pequeño que se reúne. Y la mención de 2 o 3 sugiere los involucrados en los primeros 2 pasos de la disciplina. Y puede ser que allí termine. De nuevo, si tu hermano
te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a ver esto más allá en el procedimiento, pero si oiga a los con los 2 y 3 y responde, ya termina. Ahí está. Y punto D, estar reunidos en el nombre de Cristo significa estar reunidos en base a su persona y obra. Y el Padre ha delegado a Jesucristo toda autoridad. Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad o autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, en asunto de disciplina de la iglesia, Cristo ha delegado su autoridad a la asamblea local de creyentes que proceden conforme a los principios bíblicos, buscando el rostro del Señor en oración, en toda manera, buscando que Dios guíe en la decisión. ¿Hay alguna pregunta? Hay una cosa que no he dicho aquí. Lo dije antes cuando hablamos desde el comienzo. Pero la autoridad para disciplinar no descansa en el pastor solamente. O solamente en los líderes cuando es un asunto de importancia, sino en la congregación. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No dice, dile a la pluralidad de ancianos, porque no son la iglesia. No dice, dile al pastor, porque el pastor no es la iglesia. La iglesia, la congregación, los hermanos, miembros, son la iglesia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Acá cuando leíamos esto de que se pusieran de acuerdo, porque normalmente se usa solamente para la oración, pero está bien utilizarlo ahí, ¿no es cierto? El versículo 19, que si dos se pusiesen de acuerdo, digamos, siempre lo utilizamos para la oración solamente o para cuando pedimos algo, pero se puede aplicar a la disciplina. El contexto es, comenzando en el verso de 15. Solo decir, claro, Sí. claro, Entonces, hemos sacado el contexto por ahí. es cierto, es cierto. Es más, pastor, el versículo, cuando el Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, hay muchas veces que se usa con respecto cuando uno ora en la iglesia también, Sí, nomás. y en realidad está dado en un contexto de disciplina ese versículo. Sí, sí, sí. Disciplina y perdón, y por eso la historia y la parábola que sigue. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Eso remonta al verso 15. Si tu hermano peca contra ti. Entonces, no, o sea, perdemos el hilo cuando tomamos a verso 19 y 20 aplicándolo a otras cosas. Ahora, hay cierta validez en aplicarlo al tema de la oración, pero no es un cheque en blanco. Si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, bueno, vamos a ponerlo de acuerdo en la iglesia en que el Señor nos dé un terreno nuevo
y un edificio nuevo y el Señor tiene que contestarnos en el, no está hablando de eso. ¿Me explico? O que Dios dé a cada miembro un auto para que pueda llegar a la reunión. No está hablando de eso. Aunque sería lindo, pero no está hablando de eso. ¿Ok? Ok, vamos a considerar el propósito de la disciplina en la siguiente página, siguiente lección, el propósito de la disciplina. La disciplina no es para castigar, sino para despertar a la gente a la realidad de su pecado. ¿Recuerdan la definición que dimos en la primera lección? La disciplina en la iglesia local es el plan amoroso de Dios para restaurar a los santos que han pecado. Entonces, teniendo en cuenta esto, el plan amoroso de Dios de restaurar a los hermanos en la iglesia que han pecado, la disciplina no es para castigar, sino para despertar a la gente a la realidad de su pecado. Y la disciplina en la iglesia no se aplica con crueldad para destruir, sino en amor para producir convicción, tristeza, arrepentimiento y restauración. Esta cosa van de la mano. Convicción, tristeza, según Dios, arrepentimiento y restauración. Y Dios no concedió a la iglesia la responsabilidad de ejercer juicio, sino la de ejercer la disciplina. Juicio para condenar, disciplina para corregir y restaurar, y si sea necesario, expulsar. Ahora, Romanos 12, 19. Creo que le toca al hermano Miguel. Romanos 12, 19. Y luego Hebreos 13, 4, hermano Matías Fernández. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy bien. Y Hebreos 13, 4. Dice, honroso sea en todos, Hebreos 13:4, ¿no? Sí. Sí, Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ok. A los fornicarios, porque ¿de qué estamos hablando? Los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. Ok. Al fin y al cabo, juicio se hará por Dios, si bien la iglesia tiene que ejercer cierto juicio, pero de entender el punto de vista acá, de no entrar en el tema con la actitud de condenar, sino de restaurar. Y si la persona no responde bien en ninguna manera, ok, lamentablemente tenemos que tomar la decisión que no queremos tomar, pero hace falta, ok. Ahora, veamos esto y el propósito y diferentes aspectos de esto. Primeramente, segunda a Tesalonicense 3:14. Segunda Tesalonicense 3:14. Este texto vamos a considerar después en los diferentes casos, comenzando en el versículo 6 hasta el versículo 14, 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, y el contexto tiene que ver con el hermano andando desordenadamente,
A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. En el caso del que anda desordenadamente. Es para que se avergüence y se vuelva, o para volverse del pecado. Para volverse del pecado. El número romano 1. Se aparte de la persona para que se avergüence con el propósito de hacerle volver atrás, dejando el pecado. La persona en pecado se avergonzará cuando se da cuenta de la seriedad de su pecado. Dios mediante. Y como sabemos, hay personas sin vergüenza. Literalmente en este caso. Otro propósito. Tito 1:13. Hablando de los cretenses, donde Tito estaba en la isla de Creta. Habló de ello, dice ahí, vamos a agarrar un poco más antes en el contexto para entender lo que está diciendo aquí. Hablando de lo que son los requisitos para los pastores, dice que también sean retenedores de la palabra fiel, verso 9, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, esto allí en la isla de Creta, se llamaba Epiménides, en el 6º siglo antes de Cristo. Él dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, el apóstol Pablo dice, en cuanto a los cretenses. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para ser sanos en la fe. Es otro propósito. Reprender quiere decir seguir reprendiéndolos, es algo continuo. Duramente quiere decir como cortar, como con un cuchillo. Reprender a otro duramente es difícil, pero es necesario a veces, no todo tiempo, pero a veces, para producir la fe sana. Especialmente si son como los cretenses. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Otro propósito encontramos en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 10. ¿Dónde quiero comenzar? El pasaje comienza en el versículo 4, pero vamos a tomarlo aparte de verso 9 y leemos 9 a 13, hermana Abril. 9, ¿no? Hebreo 12, 9 al Perdón. 13. Sí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos, y aquellos
Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Okay. Hay dos frases acá y indican que el propósito es para fomentar la sanidad espiritual. Para fomentar la sanidad espiritual. Él nos disciplina para que participemos de su santidad y para que demos fruto apacible de justicia. Por lo cual dice, levantad la mano caída, la rodilla paralizada, y haced senda. Esto produce la sanidad espiritual, la del interior. Y una cuarto propósito, encontramos en Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. ¿A quién le toca? ¿A hermano Miguel o hermano Matías Bo? Me parece que me toca a mí. Ok, dale. Gálatas 6. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ok. Entonces el propósito aquí es para restaurar a la persona, obvio, a la condición anterior. Para restaurar a la condición anterior. Con miras a que siga creciendo, obvio. Vosotros que sois espirituales, restauradle. El punto A, creyentes que son maduros y espirituales deben tratar con aquellos que están en pecado. Y la manera, punto B, en que respondemos al pecador muestra que si somos espirituales o no. Si tu reacción ante el pecado de un hermano es enojo, frustración, y le voy a decir de todo, no sos la persona apta para restaurar. Si tu respuesta o manera de responder al pecado en la vida de un hermano es dolor, tristeza, preocupación tanto por la persona como por el nombre de Cristo, ahí estás en camino para poder ayudar. Y punto C, no deberíamos abandonar al hermano en pecado, sino ayudarle a salir del pecado. Y la palabra restaurarle literalmente se usa para reducir un hueso fracturado, hacer la reducción, de volver a colocarlo en su lugar, con miras a vendarlo para que se pueda sanar. Y quiere decir llevar a la persona a su condición anterior y equiparle con principio bíblico para evitar más problemas. Es usar las escrituras que son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir primero, nos reta, nos enseña lo que está mal.
Es usar la palabra para corregir. Nos enseña cómo corregir lo que está mal en nuestras vidas. Y para instruir en justicia, para que podamos ahora tomar lo que la palabra enseña en cuanto a la lucha espiritual que tengo, ponerla por obra en mi vida cotidiana y así mantenerme en el camino de sanidad espiritual, de santidad, y no volver a caer nuevamente en el pecado. Por lo tanto, en conclusión, la disciplina debe ser administrada con firmeza y ternura, las dos cosas, motivada por el amor. Los que restauran a uno en pecado precisan primero una actitud de mansedumbre, como dice acá en Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no pensando, yo jamás haría eso. También precisan tener cuidado de no caer. Está de la mano con esto. Mire que no caiga al pensar que está firme. Y eso ayuda al tener estas actitudes a evitar por completo una actitud de soberbia, de arrogancia, de que yo estoy aquí corrigiéndote porque yo no he cometido tal porquería, sino más bien con ternura y mansedumbre, no con arrogancia y prepotencia. Y necesitamos restaurar, ayudando a sobrellevar la carga de ser restaurada de la otra persona. Están llevando una carga de culpa, están llevando una carga de consecuencias. Necesitan ayuda en llevar esa carga y no ser ignorados, no ser ahí, bueno, siéntanse allí lejos. Estoy cansado de lo que has hecho. Sí, sé que te arrepentiste, pero ya basta. No. Hay que sobrellevar la carga ahora. Mientras que sea necesario sobrellevarla. Pastor, Sí, en la conclusión, el punto 2, está mal el versículo ahí. 1 Corintios 12, Es al revés. 10, 12, 10. gracias. 10, 12. Hagan la corrección y voy a tratar de recordar esto la próxima vez. Gracias. Muy bien. Hasta aquí vamos esta noche. Para la semana que viene tenemos la lectura de las páginas 27 a 52, que será 2 capítulos. Primero, las bases bíblicas para la disciplina y el marco evangélico para comprender la disciplina. Esto será para la semana que viene. Nuevamente, como expliqué en el principio, al escribir la tarea, primeramente escriban un breve resumen de cada capítulo. Eso me demuestra que lo hayan leído. Y luego lo que aprendiste. ¿Me explico? ¿Están conmigo? Ok. Van a surgir más preguntas. Háganlo sabio y anótenlos. En la lectura, anoten las preguntas ahí en los márgenes de la página o aparte. Debería enfatizar que no vamos a proveer respuesta a todas las preguntas que van a surgir.
porque a estas alturas en sus vidas no han encontrado todas las preguntas todavía. O en este punto en sus ministerios. Ni yo he encontrado todas las preguntas y hay preguntas que he encontrado que estoy luchando con las respuestas. Por lo tanto, digo esto. Pero con toda seriedad podemos, al buscar al Señor, al buscar en la palabra, al buscar proceder para el bien de la persona, para la restauración de su vida y para la gloria del nombre del Señor y el testimonio de la iglesia, el Señor nos va a guiar, nos va a guiar. Cada caso será diferente, cada caso tendrá en las vidas nuestras y en la vida de otros van a tener diferentes factores entrando. Esa pregunta que hizo en la lectura lo voy a buscar otra vez porque era llamativo como lo propuso. Y, a ver. Déjenme buscar esto. En la página 21. ¿Qué hacemos con la madre soltera con 3 hijos de 3 hombres diferentes, todo nacido fuera de matrimonio? Que ahora vuelve a quedar embarazada de un cuarto hijo por un cuarto hombre y que estalla en lágrimas en la oficina del pastor. ¿Es la intensidad de su llanto una indicación de que está verdaderamente arrepentida? ¿Ok? Buena pregunta. ¿Qué hacemos con el alcohólico que ha tenido algunos meses malos, algunos meses buenos y un día es arrestado, acusado de escándalo público? ¿Sería su pecado mucho más serio si hubiera tenido un altercado con un oficial de policía? Una pregunta más. ¿Qué hacemos si este último incidente fue causado por la pérdida del trabajo o porque su mujer lo abandona? Debemos de ser más indulgentes. Y como dice, ese es el caso que me expuso por teléfono. Ja. Mejor Eli, y yo no. Son situaciones. Uno podría hacerlo de forma seca. Pecado, chao. Solucionado. Fácil. Tenemos una iglesia pura y dura. Faltando totalmente el amor. Sin preocupación por el bienestar de los hermanos. Y nos preocupamos o nos preguntamos por qué nuestra congregación consiste de 15 personas desde hace 30 años. ¿Me explico? O podemos buscar tratar con cada situación con la sabiduría que Dios da, dependiendo de Él, buscando en su palabra, buscando la ayuda de su espíritu, buscando la ayuda de los hermanos de la iglesia, en ayudar a restaurar a la persona en pecado a un lugar de servicio. Es otra situación. Vivimos en un mundo habitado por pecadores. Somos miembros de iglesias habitadas por pecadores. Tenemos pastores que son pecadores. ¿Qué más podemos esperar? ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo procedemos? Está todo en la ecuación. ¿Ok? Vamos a parar. Voy a pedir al hermano. ¿Quién oró la semana pasada? Hermano Martín, ok. Hermano Juan, nos despidas en oración.